horas 14 minutos en todo el país. Momento de recibir al doctor Mateo Fabra, abogado penalista. Doctor, bienvenido. Buen día, ¿Todo bien, Mateo? Un gusto para mí. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando fuera de cámara del tema del femicidio, que es un agravante del delito de homicidio. Eso había quedado claro en la visita anterior del doctor Mateo Fabra. En realidad, desde siempre. Yo recuerdo cuando empezó todo esto del femicidio, que incluso algunos hablaban de feminicidio. Se hablaba, Mateo desde Pique dijo que era un mamarracho decir femicidio porque no existe el delito de femicidio. Existe el delito de homicidio agravado por tratarse de la muerte de una pareja o de un vínculo sentimental. Que eso está establecido claramente en el Código Penal con las agravantes y atenuantes de los delitos, ¿verdad? Exactamente. Y ahora que tú lo mencionaste, existe una diferencia entre femicidio y feminicidio. Son dos cosas completamente diferentes. Pensé que el feminicidio estaba mal dicho directamente. No, es un término correcto. Técnicamente refiere a la puesta en práctica de hechos sistemáticos dirigidos a quitarle la vida a las mujeres por su condición de mujer. Así como hablamos de genocidio, hablamos de feminicidio. Es todo un aparato montado con un respaldo institucional que tiene como objetivo la eliminación de las mujeres. Eso es un feminicidio. Y el femicidio es otra cosa. El femicidio es cuando se le quita la vida a la mujer por su condición de mujer. Entonces, en el sistema legal uruguayo, lo que tenemos es el femicidio institucionalizado como una agravante del delito de homicidio. Esa agravante funciona como cualquier otra agravante y no es un delito autónomo de los otros. No es decir, acá tengo el delito de hurto, de la estafa, el homicidio, el peculado, la apropiación indebida, el femicidio. No, el femicidio no es un delito. El femicidio lo que hace es agravar la situación de la persona que cometió un homicidio. Vos decís que por su condición de mujer, pero ahí tiene que ver el vínculo sentimental, porque si por ejemplo un rapiñero mata a una mujer en el transcurso de una rapiña, eso no es un femicidio. Exactamente, eso no es un femicidio. El femicidio, la ley se encargó de definirlo expresamente, ocurre cuando un hombre le quita la vida a una mujer por su condición de mujer. Si lo hace otra mujer no es femicidio. Tiene que hacerlo, tiene que cometer el homicidio un hombre contra una mujer por su condición de mujer. Eso es un femicidio. Pero entonces, agrega la ley que se considera además femicidio el hecho de que la víctima haya sufrido con anterioridad agresión por parte de ese individuo, maltrato psicológico, maltrato físico. Bueno, acá lo tenemos impecablemente definido en el artículo 312 del Código Penal como una agravante más, femicidio, contra una mujer por motivos de odio, desprecio, menosprecio por su condición de tal. Lo que te decía. Ahí no habla de vínculo sentimental. Acá no habla. Dice, sin perjuicio de otras manifestaciones, se considerará que son indicios que hacen presumir la existencia del móvil de odio, desprecio o menosprecio cuando a la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer independientemente de que se haya hecho denuncia o no. Entonces, esos son hechos que hacen presumir la existencia del femicidio. Eso es lo que dice la ley. Femicidio es entonces el hecho de dar muerte a una mujer por su condición de tal, o cuando a la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica o sexual, aunque no se haya hecho la denuncia de ese hecho.
Me falta todavía la parte del vínculo sentimental, porque allí dice por menosprecio, bla, 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 bla. Perfectamente un hombre puede sentir toda esa barbaridad de cosas por una mujer con la que no tiene un vínculo sentimental, y si la mata no es un femicidio. Entonces no me queda claro allí, el femicidio es cuando, por su sola condición de ser mujer, me falta algo más, porque si no, una rapiña mata a una mujer y es un femicidio, y acabamos de decir que no. Bueno, o sea que, tenemos que dar más. Seguimos. Perdón, profesor. El otro caso en que se considera la existencia o se presume la existencia de un femicidio es cuando la víctima se hubiera negado a restablecer o a reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. Cuando la mujer rechaza al hombre y el hombre le quita la vida por ese rechazo, eso es un femicidio. Serás mía o de nadie. Serás mía o de nadie, si no es conmigo, no es con nadie, tú sos mía para siempre. Que ha pasado muchas veces, muchas de las muertes estuvieron precedidas en nuestra de eso, ¿no? sociedad tenemos casos de este tipo, obviamente que se da en este marco sociocultural en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo se adapta el Código Penal y todo esto? Esto es una pregunta fuera de lo que teníamos planeado, pero surge ahora. Con esto de la diversidad sexual, es decir, ¿qué pasa cuando un hombre homosexual mata a otro hombre homosexual, a su pareja, ¿no? Una pareja de homosexuales, uno mata al otro. ¿Qué pasa allí? Acá, si la ley no lo establece con absoluta precisión y con absoluta claridad, eso es un homicidio y punto, agravado por el vínculo Exacto. de las personas, pero no es ni femicidio ni nada que le parezca. ¿Por qué? Igual tiene agravantes, ¿no? Por el vínculo de la persona. Obviamente, el vínculo de la persona ya es un agravante. Bien. Y está prevista en el Código también. También se considera femicidio si previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual. Si el individuo le quita la vida después de haberla violado, eso es un femicidio. ¿Tá? Porque acá no habla de que hubiera parentesco ni nada por el estilo. Acá te dice expresamente, si hubo una conducta que atentara contra la libertad sexual de la víctima, eso se considera un femicidio. Por lo tanto, la pena que le va a recaer es la de el homicidio muy especialmente agravado, de acuerdo a lo que dice el artículo 312. Que además también le tipifican otro delito que es el de violación, ¿no? Que va por cuerda separada, digamos. No. Pasa a integrar la agravante. En nuestro sistema lo que se hace es una valoración de determinar cuál de los delitos cometidos es el más grave y aplicarle la pena del delito más grave agravado por el resto. Bien. En todos los casos las presunciones admitirán prueba en contrario. Acá tenemos otra pata muy importante del sistema y es justamente el tema de la prueba. Como lo hemos dicho ya muchas veces, en ocasiones la prueba está ahí, la tenemos ahí adelante. Es muy sencillo probar en este momento que tú y yo estamos conversando, que estamos saliendo al aire, porque tenemos una cantidad de gente que nos está viendo, tenemos la grabación, tenemos la salida al aire, tenemos todo. O sea, no hay ninguna dificultad. Pero en ocasiones ocurren hechos, hemos tenido muertes que aún hoy no las hemos podido esclarecer ni hemos podido saber qué pasó con eso, porque la prueba existe, pero no aparece. La prueba está. Nadie puede decir no hay prueba. Sí, prueba hay. Fue con un arma y quién fue el autor y cómo lo hizo y las razones por lo que lo hizo están en poder de esa persona. Están en poder del homicida. El homicida, por una cuestión lógica, no va a dar esa información. A veces sí, ¿no? Le pesa en tanto la casos, conciencia, sí. O alguien de la familia o alguien cercano logra hacerlo entender de que es mejor, dentro de la gravedad de lo que cometió, es mejor que no siga suponiendo resistencia, ¿no? Sí, es difícil porque tenemos el individuo que le quita la vida a otro, ¿cómo te voy a decir? Por una circunstancia coyuntural, pero que no es un delincuente, ni es un sicario, y tiene ese sentimiento de culpa que no lo deja dormir. Entonces el tipo, para librarse de eso, la culpa pesa. Pero en otros casos hay otros individuos que lo hacen
como quien va al boliche a comprar un pan y no pasa nada. En la noche se comen un asado y se acuestan a dormir tranquilo. Ha pasado un montón de veces, ¿no? Muchas veces Gente que ha pasado. mata y se va a bailar, mata y se va, se acuesta a dormir y duerme. Sí. Y lo mata ahí adelante y termina de cenar, se cepilla los dientes, se acuesta a dormir, el otro está muerto allí al lado de él. O sea, una cosa que no... Es muy fuerte para la mayoría de nosotros. Sí, es bastante incomprensible para algunos seres pensantes, eso es incomprensible, pero ocurre, en la realidad ocurre. Ocurren esas cosas atroces y otras más también que capaz que son hasta peor. De todas maneras, la prueba es una cosa que tenemos que manejar paralelamente, pero un poquito al costado del sistema, digo, porque la prueba ya está por encima de todo el aspecto procesal y de todo el aspecto penal y de todo el aspecto del derecho. Es la circunstancia de que esa prueba aparezca o no. ¿Qué prueba es concluyente para la justicia? O sea, presentar una conversación grabada, presentar un video, una prueba que sea contundente. Pues está aquello de semiplena prueba, plena prueba. Sí. ¿Hay algo que sea concluyente que digas, donde yo consiga esta prueba? Bueno, eso se determina cuando se hace la valoración de la prueba. Si esa prueba es absolutamente irrefutable, si eso es indudablemente así, no admite ningún cuestionamiento, no admite preguntas, no admite puesta en tela de juicio, esa prueba es una prueba perfecta, es una prueba plena, absolutamente plena y no se puede descartar. Ya está, eso ¿Es concluyente para la decisión del juez? Absolutamente concluyente. ¿Prueba plena? Si existe, sí. O sea, un juez puede determinar solamente por esa prueba, puede dictaminar. Depende del caso y depende de las circunstancias y depende de lo que le pida la ley. El juez está regido en ese sentido. El juez no puede decir, sí, esta es la prueba y punto, ya está. No es. Es un conjunto de pruebas, digo, porque no puede existir una sola prueba de un hecho. Un hecho tiene un montón de pruebas, un montón de indicios probatorios, que llamamos nosotros, que son elementos que aportan y que posiblemente analizados de a uno no significan nada, pero analizados ellos en su conjunto se convierten en la plena prueba que tiene que tener el juez para condenar a una persona a una pena de prisión o de penitenciaría. Imagínate que yo te envío a ti un mensaje de texto, un WhatsApp, y te digo, tráeme 200 gramos. Nada más que eso. Ese mensaje tú lo lees así y dices, pero se equivocó, me está haciendo un chiste o no sé, es una pavada esto. Digo. Y ese mensaje, si tú lo lees solo, así, tú dices, pero este mensaje no tiene ningún sentido. Digo, ¿qué es esto? De 200 gramos de que le lleve que... Ahora, ese mismo mensaje, con esos mismos términos y con el mismo énfasis, yo lo coloco dentro de 10 mensajes, ¿da? Donde yo te estoy pidiendo que me traigas determinada cantidad de gramos, que me lo dejes en tal lado, que te lo pago en tal fecha, que después arreglamos, como siempre, pum pum. Eso ya me da una situación completamente diferente. El valor que adquiere ese mensaje, cuando yo lo junto con otros similares, es absolutamente diferente. Es como una pieza en un puzzle, ¿no? Es una pieza en un puzzle. Una pieza suelta no dice nada, pero la colocamos donde falta y decimos, exactamente eso. Y justamente la prueba es eso. Cuando nosotros vamos a juicio, hablo de nosotros, por ejemplo, los abogados defensores, cuando vamos a juicio y nos presentamos ante el juez a discutir o estamos contra el fiscal propone prueba para condenar a una persona y los abogados defensores proponen prueba para que no sea condenado. ¿Ah? Es un conflicto de intereses que se plantea y el que lo resuelve es el juez. ¿Cómo hace el juez? Valora la prueba que trajo la fiscalía y dice, bueno, sí, está bien, este video es correcto, se ve clarito, porque la fiscalía puede traer un video donde estamos tú y yo conversando y decir que es de Juan Fernández que está cometiendo una rapiña. ¿Qué va a hacer el juez? Va a decir, no, muchachos, se equivocaron de video porque esto que me trajeron no sirve, esto no sirve para nada, esto no es prueba de nada. Entonces, ¿qué hace? Le rechaza la prueba
por eso es que muchas veces la gente le llama la atención que sí, la policía dice, sí, teníamos 5 videos, le presentamos los 5 videos al juez. Pero, a ver, cuando llegan esos videos y se ven los videos, se ve en una pantalla de cualquier televisión, tú ves el video y no se ve ni con claridad el rostro de la persona, no se ve las circunstancias, o sea, ese video no encaja con el resto de la otra información que hay, con el resto de los otros indicios probatorios, y esa filmación se descarta, porque la filmación tiene que ser, como el resto de las pruebas, absolutamente plena, no puede admitir duda. ¿Qué pasa con los femicidas? ¿Hay ahí sí un cumplimiento efectivo de las penas o también ellos pueden acogerse a los beneficios, ese amplio menú del cual tú has hablado en más de una ocasión, de beneficios para los reclusos? ¿Son penas que no admiten ese tipo de beneficios, la pena de femicidio? Hay una modificación legislativa que establece que para determinados delitos se restringen al máximo los beneficios. Incluso el beneficio más común, que es la redención de trabajo, la redención de pena por trabajo y estudio, el 2 por 1 en muchos casos de delitos graves, y ese es un ejemplo, la redención se hace 3 por 1. Antes, con 2 días de trabajo o 2 días de estudio, generaban un día de libertad, por decirlo de una manera que se entienda. Hoy, para generar un día de libertad o para descontar un día de la pena, tiene que trabajar o estudiar 3. A vos, como abogado penalista, si vas a defender a la familia de una víctima, ¿qué te parece eso? ¿Te parece bien que el que mató a su esposa, a su novia, por el hecho de que ella no quería volver con él, si trabaja 3 días le saquen 1 de condena? Hay 2 cosas ahí que no se pueden mezclar. Una es la ley vigente y otra es la valoración que yo puedo hacer de la situación. A mí me puede resultar absolutamente lamentable, vergonzoso, injusto, pero es la ley, indignante que el individuo que le quitó la vida a la hija de mi cliente tenga todos esos beneficios, pero son los beneficios que le da la ley. ¿No? Me puede parecer completamente injusto. Posiblemente yo, desde ese punto de vista, desde ese lugar de defensor de la familia de la víctima, haga todo lo que esté a mi alcance dentro de lo que la ley me marca para coadyuvar con el Ministerio Público y tratar de conseguir la mayor pena posible. Pero también puedo estar defendiendo a quien fue condenado, claro, a quien puede haber sido quien mató. Entonces yo voy a utilizar todo el sistema jurídico que tengo vigente para tratar de que el castigo sea el menor posible. Ahí yo ya a nivel personal entro en un conflicto que no lo he podido resolver nunca, porque los abogados, cuando defienden a un homicida o a un violador, que muchos preguntamos, pero ¿cómo podés defender a un violador? No, yo no defiendo al violador, yo lo que hago es darle las garantías del debido proceso, que sea todo con normalidad. Pero bueno, también ahí el abogado defensor, lo acabas de decir tú, yo voy a tratar por todas las vías de que mi cliente reciba la menor pena posible. Pero ¿cómo podés estar buscando estratagemas para defender a un violador? Es que para eso me pagan. Para eso te contratan, estoy de acuerdo. Si yo soy panadero... Pero ¿dónde está la parte humana del abogado? Así como la ley es discrecional y el juez la interpreta, el abogado defensor también puede hacer lo mismo. Hay 2 cosas. Si yo soy panadero, a mí me pagan para hacer bizcocho y pan francés, bueno, sale tanto, yo lo hago y ya está. Si soy pintor, con ese criterio solo pintaría iglesias, no prostíbulos. Entonces, una cosa es... Me parece que no al lugar moral, al ejemplo, en términos jurídicos. A ver, una cosa es lo moral, otra cosa es lo humano, otra cosa es lo personal, que todos los abogados tienen. Yo ya no estoy ejerciendo, cuando ejercía lo tuve, la potestad y la posibilidad de rechazar un caso. De hecho, lo hice muchas veces con delitos de violencia doméstica en los que yo no trabajé, porque para mí un individuo que le pega a una mujer, yo no lo defiendo. ¿Y un tipo que viola sí?
o que mata a su novia porque su novia no quiere volver con él. Sí. En el caso, yo defendí muchas personas acusadas de violación. Cuando venían los familiares a pedirme o a contratar mis servicios para que yo lo defendiera y yo me entrevistaba con el individuo lo primero que me decía es, mire, yo soy inocente. Entonces, ahí justamente ese es el punto de inflexión. Tú estás hablando con un individuo que pese a que está en la cárcel por ese delito y todo lo demás, el tipo se te proclama dice, inocente. yo soy inocente y voy a demostrar que soy inocente. ¿Qué necesita el individuo para demostrar que él es inocente? Utilizar las vías que el derecho le permite para demostrar su inocencia. O sea que en tu caso, como seguramente pase con muchos abogados con códigos como vos, en caso de que veas que tu defendido te dice, yo soy inocente, esto me estoy comiendo un garrón, ahí tomás la defensa. Ahora, si el tipo dice, sí, yo la violé y chao, o la maté porque me tenía podrido y no quería volver conmigo, ahí... Sí, yo tuve un caso, un individuo que había cometido un delito de violación contra su propio hijo. Cuando me llamaron para contratarme por ese, yo sentí que era necesario hablar con él, hablé con él, y cuando me dijo que sí, que había sido, yo le expliqué las razones por las cuales no iba a acceder a su defensa. Lo entendió perfectamente, digo, porque mi argumento fue muy, muy claro. En los otros casos en los que trabajé, los individuos me manifestaron en todo momento que eran absolutamente inocentes. Y yo estoy, en 3 casos en los que yo trabajé, estoy seguro que hubo gravísimos errores que no se pudieron subsanar después, que eran personas inocentes. O sea que eso es un elemento fundamental. Todos, siempre vale el principio de presunción de inocencia, ¿no? O sea, sí, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando vos te entrevistás con la persona y la ves convencida de decir, este tipo realmente está siendo condenado injustamente o acusado injustamente, ahí, ahí sí lo apoyás desde el punto de vista de la defensa legal. Mi apoyo personal no existe, digo, porque eso es mi apoyo profesional. Claro, profesional, sí, siempre hablando en ese plano. No como persona. No. Digo, yo incluso después de terminar mi relación profesional con esa persona, yo no tengo absolutamente ningún vínculo de ningún tipo. Claro. Es mi trabajo, mi profesión, nada más. Es una cosa aparte. ¿En algún momento te ha tocado defender algún homicida, femicida? Sí. Y pasa exactamente lo mismo. Porque hay una cosa, piensa tú que cualquier persona que viene a contratar un abogado es porque cometió un delito, o sea, es un delincuente. Si el abogado no defiende delincuentes, ¿a quién va a defender? O sea, que no trabaja. Se quedarán sin trabajo los abogados. El abogado lo que hace es, utilizando las vías que el derecho le proporciona, hacer su trabajo, nada más. Que el abogado después se vincule con esa persona y termine siendo amigos. Siempre eso aparte. Pero eso no tiene nada que ver con la profesión. Y está aquello de, según la gravedad del caso, decir, bueno, yo lo que te recomiendo es que te consigas un buen abogado. ¿No se supone que los abogados todos dominan los mismos textos, las mismas leyes, pues las leyes son iguales? O sea, ¿qué diferencia hay entre un excelente abogado y un abogado que va en la sagacidad, en buscar alguna estrategia que no aparezca a simple vista? Hay una cosa que es muy clara. El que sabe, sabe. ¿Ah? 2 personas pueden tener título y una sabe y la otra no sabe nada. Lo mismo pasa con los médicos. Tú tienes un especialista, el tipo sabe. Y tú tienes otro que no sabe o no sabe tanto. El trabajo de uno y de otro va a ser diferente. En este caso es exactamente lo mismo. El tipo que sabe, hay gente que sabe y sabe. Hay que sacarse el sombrero porque hay gente que sabe. A ver, no se trata de la sabiduría, de saberse de memoria lo que dice el Código Penal. No se trata de eso porque yo me puedo recitar el Código Penal y no saber nada. De memoria y no saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque voy a una audiencia a defender a una persona y no sé lo que tengo que hacer. Que ha pasado con brillantes abogados, ¿verdad?,
que sabían una cosa impresionante, te decían en la página 314 del tratado de tal cosa, dice tal... A ver, una cosa que es absolutamente increíble y maravillosa, pero los tipos no podían ejercer. Claro. Porque lo que le da la calidad al profesional es su conocimiento y la destreza que tenga para utilizar ese conocimiento en el despliegue de su trabajo, Claro. en la cancha. Está clarísimo. Mateo, se nos terminó el tiempo. Nos quedó pendiente hablar del tema de cuándo una persona va a la cárcel y cuándo no va a la cárcel. Sí, O sea, lo la que prisión, es prisión preventiva. que es una prisión Cuando es preventiva y que es una condena. Ahí está, cuando ya es la condena de va a cumplir tantos años de cárcel por el delito cometido y cuando es una prisión preventiva, mientras se sustancian determinadas diligencias como para evitar que la persona altere la prueba, destruya, se vaya del país, etcétera, etcétera. Bueno, de eso y del proceso penal, las formas en cómo se lleva adelante todo el proceso penal, vamos a hablar en el programa que viene. Buenísimo. Un placer, Mateo, como siempre. Un gusto para mí, como siempre. Muchas gracias. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa breve, ya volvemos.